Dios. Luis, es que yo tenía dos preguntas acerca del enojo. No sé si las puedo hacer Sí, de ahora una o vez, después. de una vez, de Sí. una vez. Bueno, entonces quería preguntarte, bueno, no sé, me parece chistosa la pregunta, pero me gustaría saber, ¿cuál sería la actitud correcta cuando, digamos, hay un bullying o recocha, por decirlo así, y de pronto en algún momento, cómo saber que la actitud que uno tiene eh, es la correcta y no hay enojo? Digamos, pues yo no soy una persona recochera para nada, no sé cómo hacer eso, pero digamos, si uno recibe de pronto esa recocha, así como, sí, por cosas muy sencillas, pues eso no le debería enojar, o sea, no debería de enojarse, ¿cierto? Pero no sé hasta qué punto uno puede no reaccionar bien si esa recocha de pronto pasa a otro, como de pronto a herir de pronto susceptibilidades, por decirlo así. Entonces, no sé cuál sería Sí, te la pregunta, entiendo. es cuál es la actitud como correcta ante una situación así. Esa sería una. Y la otra, si es normal que uno se moleste más con una persona que con otras personas. Usualmente, no sé, personalmente, digamos, me pasa de pronto que sí, me es más fácil que me enoje con cierta persona y con otras no. Pues no pasa, o sea, como que no hay como eso o esa fricción, no sé cómo. Entonces, ¿eso es normal que pueda pasar con unas personas más que con otras? Ok, bueno, son buenas preguntas, de hecho, muy, muy reales. Yo creo que todos nos podemos identificar con las dos. Am, bueno, sí. Vamos a ver cómo nos acercamos, nos aproximamos al tema. Acerca de cuando, digamos, estás en un grupo, eres parte de un grupo, se puede prestar, ¿verdad? Para lo que tú dices, ¿no? En colombiano usamos esa palabra, recochar, ¿verdad? Tal vez no sé si los otros países lo, lo traducen, pero recochar es la idea de estar molestando, de ser chistoso, de estar, ¿verdad? A veces uno está recochando a alguien, es como de siempre haciéndole bromas a la persona o simplemente, a veces incluso puede ser burlarse de algo que dijo, algo que hace, algún gesto que hace, cosas así. Entonces, pues, la recocha en general es la idea del relajo, del estar riéndose y de pasarlo al filero entre todos y cosas así, ¿verdad? Pero sí lo que dice Esperanza es cierto, eso puede a veces tal vez incluso rayar en momentos incómodos, ¿verdad? Cuando la recocha está enfocada solamente en una persona del grupo, pues eso puede tornarse ya, rayar en bullying, ¿verdad? Ya rayar en estar solamente enfocándose en burlarse de alguien porque habla de cierta manera o porque actúa de cierta manera, y eso puede tornarse molesto y ofensivo y dañino, ¿verdad? Entonces a lo que voy es, para empezar, digamos que como cristianos deberíamos tomar la decisión de no ofendernos fácilmente. Eso yo creo que es lo primero que nosotros podemos hacer ya de manera personal, ¿verdad? Pidámosle al Señor la capacidad de no ofendernos tan rápidamente, o sea, que no nos enojemos y no tomemos las cosas personales tan fácilmente, ¿verdad? Porque si lo hacemos, si nos enojamos muy fácil, si nos molesta muy fácil lo que dicen acerca de nosotros, pues eso simplemente refleja que estamos enfocados en nosotros mismos, que estamos dándole mucha importancia a nuestra imagen, que le damos mucha importancia a lo que los demás piensan de mí, ¿verdad? Sí, o sea, le das mucha validez a lo que otras personas piensan de ti, ya sean positivo, ya sea negativamente. Entonces, el hecho de que tú te ofendas tan fácilmente muestra orgullo en tu corazón. Entonces, como cristianos, sí debemos tener cuidado de no dejarnos ofender tan fácilmente, ¿verdad? Y si estamos en un grupo y dijiste algo, te equivocaste y se burlan de ti, bueno, está bueno, riámonos juntos, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que dicen, el secreto en estos casos es, si se están si están riendo de ti, más bien haz que se ríen contigo, ¿verdad? Y entonces tú
relajas la situación de esa manera y te puedes burlar de ti mismo también y toda la cosa. Pero ya cuando está volviéndose ya algo que está pasándose de la línea, como dice Esperanza, cuando tú ya empiezas a ver que ya es un asunto ya personal, ¿verdad? Donde el grupo está enfocándose en ti y quiere hacerte sentir mal y la idea es tú eres el foco y el centro de todas las burlas constantemente, ¿verdad? Y entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado. Sí es bueno reaccionar, pero no de manera espontánea, explosiva, como habíamos dicho, sino que sí es bueno reaccionar en términos de, recuerdan lo que habíamos hablado la semana pasada. La pregunta es, ¿qué me hace enojar? ¿Verdad? Entonces, lo que me molesta, lo que me incomoda de esta situación o lo que me enoja de esta situación es que se está actuando de manera injusta, ¿verdad? No es tanto porque se burlen de mí, o sea, lo que me enoja y lo que me molesta y lo que me eh, apabulla y aflige no es que se burlen de mí, porque si esa es la razón, entonces estoy mostrando un corazón orgulloso. Pero lo que me parece incorrecto es que se está actuando con injusticias, es decir, esto que se está haciendo no es correcto, no es bueno, ¿verdad? Entonces, por eso yo quiero hablar y por eso yo quiero reaccionar y decir, miren, no, esto no lo voy a permitir, pero no porque me están ofendiendo a mí o porque estoy indignado, ¿verdad? No, sino porque esto ya está pasándose de la raya, esto no agrada a Dios, esto no es algo correcto, esto no es algo bueno para nuestra relación. Entonces, por eso yo les estoy pidiendo, por favor, que dejen de hacerlo, ¿verdad? Es difícil entre los niños, ¿verdad? Los niños no escuchan a veces esa clase de cosas y son muy... Pero entre los adultos eso debería funcionar, uno creería, ¿verdad? Y si tu grupo de amigos, sobre todo si son amigos cristianos, ¿verdad? Pero si tus compañeros o algo así no respetan algo así, pues tienes que buscar otra clase de amigos, ¿verdad? Ya no puedes compartir mucho con personas de esa clase porque es difícil. Entonces aquí es lo que te digo, hay que tener cuidado en no convertir persona que todo lo toma a pecho, que se ofende por todo, ¿verdad? Que todo cree que es acerca de él, porque eso significa, simplemente muestra un orgullo tremendo, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidado de poder identificar cuando una relación de amistad y de recocha, como decimos en Colombia, ¿verdad? Ya se está convirtiendo en algo dañino para la relación, cuando ya es algo que no refleja el carácter de Dios, cuando es algo que... Y ahí sí es donde yo creo que como cristianos, nuestra responsabilidad para reaccionar en casos así es sobre todo mucho más importante cuando el objeto de la burla es alguien más, ¿verdad? Cuando somos nosotros, tratamos de esperar, examinar nuestro corazón, ¿verdad? Y hasta que no estamos seguros de que realmente estamos actuando por las razones correctas, esperamos. Pero cuando tú ves que es alguien más el que está siendo víctima de esto, y sobre todo cuando es, digamos, alguien uh, más vulnerable o más débil, tal vez lo podemos decir, no débil, no lo digo débil de carácter, pero digamos más pequeño, en una situación de desventaja, por ejemplo, en un trabajo se aprovechan del nuevo, ¿verdad? Porque hay un diferencial ahí, sí, alguna característica física, como muchas personas hacen burla de cosas como esas, tal vez la capacidad económica de alguien, no sé, qué sé yo, estoy diciendo cosas externas que a veces muchas personas usan como enfoque para, ¿no? Bromear, hacer daño y burlar. Entonces, si tú ves que alguien está siendo víctima de algo así, yo creo que es una responsabilidad del cristiano levantar la mano y decir, no es correcto, no creo que sea bueno, ¿verdad? Y es posible que tú te conviertas ahora en el centro de la burla también, ¿verdad? Y está bien, o sea, no sé si me voy a entender. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Esperanza. Y la segunda pregunta ya la olvidé. La segunda pregunta es si es normal que Sí. me enoje con una persona más que con otra. No sé a qué te refieres con normal, pero si estamos diciendo si la palabra normal es como justificable, no.
no es justificable que uno se enoje más con unas personas con otras. Sí, cuando te refieres a normal, te refieres a que puede ser frecuente que te encuentres en esa situación, que hay algunas personas que te molestan más que otras. Sí, eso puede ser frecuente, te puedes encontrar en esa situación. Pero cuando tú vas a examinar la situación, terminas dándote cuenta de que hay algo mal en tu corazón. O sea, tienes que revisar tu corazón. ¿Por qué es esa persona en específico la que siempre está como tiene la capacidad de oprimir los botones exactos para molestarme, ¿verdad? ¿Por qué esa persona es? Entonces tienes que llevarlo a los pies del Señor y ser muy honesto, y terminas dándote cuenta que en muchos casos es porque esa persona refleja cosas que tú no aprecias, pero que son tus mayores falencias. O sea, es tu espejo, ¿verdad? Y entonces tú ves en esa persona cosas que tú no quieres ver, pero que tú sabes que están en ti. Y entonces por eso te molesta. Muchas veces puede ser envidia, muchas veces puede ser celos, eh, sí, egoísmo. O sea, hay que examinar el corazón. Pueden haber diferentes razones por las cuales es esa persona la que te molesta. Pero definitivamente no está bien. O sea, no es bueno que eso suceda. Tienes que llevarlo a los pies del Señor, ¿verdad? De eso vamos a hablar, si Dios lo permite, la próxima semana. ¿Cómo puedo amar yo a esa persona, aunque esa persona tiene ciertas capacidades especiales para provocar algo en mí que yo no quisiera experimentar? Pero ¿cómo puedo yo experimentar amor hacia esa persona, ver a esa persona con los ojos del Señor y luchar contra eso que no puedo justificar y no debo justificar, ¿verdad? Pero recuerden, siempre que surge algo así, lo mejor que puedo hacer es enfocarme en qué es lo que está pasando en mi corazón. Recuerden, hay cosas de esa persona que yo no puedo controlar, cómo habla, por qué dice lo que dice, pero sí puedo controlar cómo reacciono yo. Entonces me voy a enfocar en mí, me voy a enfocar en mi corazón, voy a llevarlo a los pies del Señor. Y aquello en lo que sí me debo enfocar, voy a enfocarme con todo mi ser y voy a dejarle las manos del Señor a la otra persona, ¿verdad? Pero siempre tengo que mirarme a mí mismo, ¿verdad? Ya si en la relación tú te das cuenta que esa persona no solamente es que te cae mal, ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Hay personas que simplemente por el hecho de existir, ya, o sea, solo porque respiran uno ya como que, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero hay otras veces, y eso es problema de uno, ¿verdad? Pero hay otras personas que pareciera que literalmente es, o sea, el colombiano también me la tienen montada, o sea, la tienen casada conmigo, y es como que uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿yo qué le hice? ¿Entendés? Y en esos casos, cuando tú ves que la actitud de la persona hacia ti es claramente contraria, antagonista, entonces ahí sí tal vez, si tienes que ir y hablar con esa persona y decirle, mira, yo quisiera saber qué pasó, hay algo en lo que yo deba pedirte perdón, hay algo en lo que yo te haya ofendido, yo no quisiera experimentar esto que estoy experimentando, ¿verdad? Y tú no puedes controlar cuál va a ser su reacción, ¿verdad? Tú no puedes saber cómo va a reaccionar. Puede reaccionar bien, puede reaccionar mal, pero no te enfocas en lo que no puedes controlar. Te enfocas en cómo tú puedes reaccionar. Y ahí es donde están las relaciones interpersonales. Siempre son las más difíciles de tratar. Y lo bueno es que yo creo que la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo que no es común, digamos, si alguno de nosotros nos empezamos a dar cuenta que casi toda la gente que conozco me cae mal, claramente el problema soy yo, ¿verdad? Claramente. Pero esos casos son contaditos, ¿verdad? Son ciertas personas en ciertas ocasiones que son las que... entonces tengo que ver cómo puedo, si hay una tensión real en la relación, ver cómo la soluciono. Y si es algo mío, Señor, ayúdame a morir y amar a esta persona, ¿verdad? Hay gente que se esfuerzan por ser amables con uno y uno así como que... Entonces, claramente el problema es uno, ¿verdad? Ayúdame, Señor, ¿verdad? Porque hay unos versículos de la Biblia que dicen que ganamos con amar a los que nos aman. Realmente tenemos que amar a los que... Sí, el Señor Jesús le dice eso a los discípulos, o sea, no améis como aman los publicanos, o sea,
Y los fariseos, que aman a los que les caen bien y a los que... El reto es en amar como el Señor ama, que ama a sus enemigos y que ama a los que no los aman. Ese es el reto y ahí es donde uno puede ver si uno está muriendo a uno mismo, ¿verdad? Entonces espero que eso haya respondido las preguntas. Sí, Luis, muchas gracias. Súper bueno. Dale, Meli, sí, y son preguntas muy reales, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento nos encontramos en esa situación. Es algo real. Ok, amargura. Sigamos hablando entonces ahora de la amargura. Como les decía, Dani la semana pasada nos llevaba a cuenta cómo la amargura y el enojo están relacionadas, ¿verdad? La semana pasada nos enfocábamos más en el enojo como en esas explosiones de enojo, ¿verdad? Esos momentos de enojo. Y el enojo nosotros lo vemos más como esos instantes, ¿verdad? Esas reacciones a veces espontáneas a ciertas situaciones, a ciertas cosas. Y hablábamos, Susi nos hacía ver también esos niveles de expresión de enojo, ¿verdad? Que una cosa es algo que me molesta, otra cosa es algo que me enoja y otra cosa es algo que me aira, ¿verdad? Son como tres expresiones, como tres niveles, como se va desarrollando ese enojo, ¿verdad? Pero cuando ya estamos hablando de una actitud de enojo, que empezamos a hablar de eso la semana pasada, y ya se convierte como en una característica de tu vida, entonces ya empezamos a hablar más bien de amargura, ¿verdad? Es amargura. Es básicamente, la amargura es el enojo con Dios, básicamente, el enojo con las situaciones, y esa amargura es una manifestación de que estás insatisfecho con la soberanía de Dios o con la voluntad de Dios, ¿verdad? La amargura también surge de vivir centrado en uno mismo y no en Dios. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a las cosas no salieron como yo quería, ¿verdad? Y lo decimos ahorita y puede sonar como de una manera muy superficial también, ¿verdad? Hay personas que se amargan en la vida y por cosas muy superficiales, ¿verdad? Yo no pude estudiar lo que yo quería, ¿verdad? Y entonces es como una pataleta que me da en el corazón, ¿verdad? Y estoy enojado con Dios y estoy enojado porque yo quería estudiar tal cosa y nunca pude estudiar eso, sino que terminé trabajando en esto y no era lo que yo quería trabajar. Y entonces suena como más como una pataleta de un capricho que yo quería cumplir, no lo pude hacer, ¿verdad? Y sí, hay amarguras así, pero también hay amarguras que son mucho más profundas y más complejas de tocar. Y que finalmente igual son amarguras que muestran estar enfocado en uno mismo, pero que como tal vez mi tía preguntaba al principio, son más delicadas porque tú quieres hilar delgadito, tranquilo, con calma. En el caso, por ejemplo, de alguien que cuando era niño, digamos, alguien abusó de él o de ella, ¿verdad? Y es algo que no, o sea, no, ¿qué culpa tuvo esa persona de que algo así sucediera? O sea, y tú ves, es un trauma, es una tragedia, es algo horrible, es algo triste, es un dolor muy interno, muy fuerte, ¿verdad? Que tú no quieres dejar de validar, o sea, tú quieres entender ese corazón, pero que puede llevar a algunas personas a vivir una vida de amargura, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió eso? O sea, ¿por qué Dios permitió que a mí me pasara eso? ¿Por qué Dios permitió que mis papás me abandonaran? ¿Por qué Dios permitió que me enfermara de tal cosa, ¿verdad? Si yo, no sé, o sea, se pueden imaginar un muchacho que sano, estudioso, deportista, ¿verdad? Y que está esforzándose y sacando la cara por su familia, de repente viene un hombre borracho y lo arrolla en su carro, pierde sus piernas y pierde su beca de estudio y cosas así, y tú dices, wow, eso es una tragedia, y tú quieres validar lo que esa persona experimenta, ni siquiera logras comprender lo que está sintiendo, lo que está pensando, pero al mismo tiempo quieres ayudarle a que entienda que la amargura no es el camino que le va a ayudar, ¿verdad? La amargura, el camino de sentirse una víctima
de las circunstancias o incluso a veces incluso decir que es una víctima de Dios o de la voluntad de Dios, no le va a ayudar. O sea, lo que le va a hacer es va a hundirlo y va a hundirlo y va a hundirlo y va a hundirlo más. Entonces tú quieres llevar a esa persona al entendimiento de que la amargura es estar centrado en uno mismo, pero al mismo tiempo no quieres invalidar su sufrimiento. O sea, tú quieres validar el sufrimiento porque es real, pero al mismo tiempo tú quieres mostrarle que la forma en que debe lidiar con ese dolor no es el mejor amargándose con Dios. ¿Me hago entender? Entonces, este es un tema bastante difícil a veces de saber cómo maniobrar cuando uno está hablando con alguien y en la vida misma de uno, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú ir a decirle a una muchacha, por ejemplo, que su abuelo, ¿verdad? Estuvo abusando de ella o algo así, queda en embarazo, ¿verdad? A los 14, 15 años, que su vida va a ser totalmente afectada por esto. ¿Y cómo puedes ir a decirle tú, ya deja de ser egoísta? O sea, estás enfocada en ti mismo. O sea, obviamente no puedes hacer algo como esto. Pero quieres escuchar, quieres validar su situación, su dolor, pero al mismo tiempo hacerle ver que si ella toma esa actitud de víctima y ella empieza a desarrollar un resentimiento y un rencor hacia Dios y hacia por qué sucedieron las cosas, va a ser peor para ella, va a ser lo peor, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es tratar de vencer, ¿verdad? Salir sobre esa actitud de victimización o de sufrimiento y decir, bueno, no puedo enfocarme en mí mismo, ¿verdad? Dios no lo produjo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Job, verdad? Nos acordamos de Job. Job constantemente está preguntándole en la Biblia al Señor, ¿por qué yo? O sea, Señor, dime qué fue lo que yo hice para merecerme todo esto. Y si tú me dices qué pecado cometí, yo me arrepiento y pido perdón, pero yo no sé qué es lo que hice para merecer esto. Y él todo el tiempo está girando en torno al asunto de que él no merecía esto, ¿verdad? Hasta el punto final, cuando ya Dios se revela su vida, el Señor le hace las preguntas. El Señor nunca le explica por qué pasó lo que pasó, pero le pregunta, bueno, o sea, ¿quién soy yo? Dime, explícame quién eres tú, ¿verdad? Para cuestionar, ¿verdad? ¿Quién eres tú para entender? Entonces Job ve a Dios y dice, wow, Señor, o sea, tú estás sobre todas las cosas. Y cuando uno se va a dar cuenta como seres humanos, cuando nosotros nos comparamos con el Señor, la verdad es que no merecemos nada. De hecho, todo lo contrario, o sea, lo que nosotros merecemos es ira, castigo eterno, eso es lo que merecemos. Y si estoy recibiendo algo menos que esto, pues ya debería estar agradecido con Dios, no sé si me va a entender. Entonces, es difícil entender, esos son de esos temas filosóficos profundos de la vida humana, que son difíciles de tocar, pero cuando uno llega a entender, Señor, o sea, yo finalmente no merezco nada, ¿verdad? Yo no merezco nada, yo me acuerdo de algo que nos escribió mi tía, se acuerda bien de mi tío Memo antes de morir. Yo me acuerdo que algo que él escribió donde al principio le decía al Señor cuando se enfermó, Señor, ¿por qué yo? Y él mismo escribía ahí y después entendí, ¿por qué no yo? O sea, ¿por qué no yo? O sea, ¿quién soy yo de especial para que no me pasen estas cosas, verdad? Y pues como seres humanos no estamos exentos de tragedias, dolor, injusticias, maldad, tristeza, muerte, enfermedad. Eso es lo que hay en este mundo. Sin embargo, tenemos acceso a la gracia de Dios, al perdón de Dios sin merecerlo. Entonces, en vez de enfocarnos en esas cosas que la vida trae, que con su maldad y su justicia, enfoquémonos en esas cosas que Él trajo, que no merecíamos, que no deberíamos estar experimentando y que sí lo podemos hacer por su gracia. Y eso cambia un poco nuestra perspectiva, pero sigamos. Entonces, aquí hay unos pasajes donde se nos habla de algunos casos de personas que mostraron amargura en su corazón y simplemente son un reflejo claro de estar enfocados en nosotros mismos como seres humanos, ¿verdad? Cuando tú tienes ya una perspectiva eterna, te ayuda,
te ayuda, ¿verdad? Puedes tal vez vivir 20, 30, 40 años en esta tierra enfermos, pero sabemos que por la gracia de Dios tenemos una eternidad de gozo pleno. Entonces eso te ayuda a entender un poquito más, o tal vez no entender, por lo menos aceptar con gozo la bendición que Dios ha traído en tu vida, ¿verdad? A pesar de la gran maldad que hay en esta tierra. Pero como les digo, ahí la clave es, no podemos ser duros e indolentes ante el dolor humano. El dolor humano es real. Tú te das cuenta que el Señor es tan bueno, ¿verdad? Y tocó vidas y tuvo paciencia, ¿verdad? Y no, cuando le dicen los discípulos, ¿se acuerdan? ¿Por qué es ciego este? ¿Pecó él o pecaron sus papás, verdad? El Señor dice, no se trata de eso. Se trata de cómo el Señor puede glorificarse en él, ¿verdad? Entonces, el Señor mismo no invalida el dolor humano, o sea, él entiende el dolor humano y por eso vino a la tierra. Yo siempre le digo a los muchachos, todos tenemos una historia que contar, ¿verdad? Y todos tenemos una historia que contar que tiene ciertos aspectos que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Algunas historias son más tristes que otras, algunas historias son más duras que otras. Y nuestras historias están llenas de aspectos que no pudimos controlar nosotros, ¿verdad? Dónde nacimos, qué hicieron nuestros padres, qué decisiones tomaron, accidentes que sucedieron, enfermedades que vinieron, viajes que se tomaron. Bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas que están en nuestra historia que son aspectos que no pudimos controlar nosotros, ¿verdad? Y que nos han venido a afectar a nosotros, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hago yo con mi historia? ¿Verdad? Puedo agarrar mi historia y enfocarme en ella y caer en esa trampa de victimizarme y amargarme. O puedo, bueno, Señor, esta es mi historia y cómo puedo glorificarte en ella. O sea, cómo puedo usar esta historia para tu gloria. Yo no quería que me pasara eso, yo no quería experimentar esto, pero no está en mi control. Ya está fuera de mi control. ¿Qué sí está en mi control? Entonces es, ¿qué voy a hacer ahora con esa historia? Eso sí está en mi control, ¿verdad? Entonces, y yo creo que las grandes historias de superaciones, muchas personas que conocemos se radican en eso, ¿verdad? Hay muchas personas que dijeron, yo no me voy a enfocar en lo que me pasó, en lo que ya no puedo controlar. Ahora quiero enfocarme en qué puedo hacer ahora con mi vida, ¿verdad? Y cómo puedo usarla para bien. Y sobre todo, en el caso de nosotros como creyentes, pues entendemos que nuestra vida tiene un efecto eterno. Entonces, ¿cómo puedo glorificar a Dios? ¿Verdad? Ok, la amargura en el texto bíblico. La Biblia habla de la amargura como si fuera algo afilado o puntiagudo. Eso es lo que literalmente significa la palabra amargo en la Biblia, ¿verdad? Yo creo que para todos nosotros en el español es bastante clara el uso de la palabra. O sea, amargura, amargado, alguien amargado, es alguien que produce un sabor fuerte, ¿verdad? Es afilado, puntiagudo, es como flechas o un sabor o un olor penetrante, contrario a lo dulce, ¿verdad? Lo dulce siempre se relaciona con lo agradable, ¿verdad? Pero lo amargo se relaciona con lo molesto, con lo desagradable, ¿verdad? Esas cosas, eso es amargo. Y de hecho en la Biblia, en la antigüedad, de hecho, no solamente en la Biblia y en la antigüedad, sino también en las antiguas civilizaciones, el amargo, el sabor amargo estaba relacionado con los venenos, ¿verdad? Con el peligro acerca del veneno. Entonces, cuando tú sentías, ¿verdad? Las personas estaban tratando de probar comidas y frutas y cosas así. Entonces, aquellas frutas o verduras que tuvieran un sabor amargo tenías como con cuidado, eso te puede intoxicar, eso te puede traer problemas estomacales, ¿verdad? En cambio, lo dulce era recibido y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se refiere algo que es comestible y que te hace daño. Entonces, cuando lo vemos ya de manera figurada, en términos, ¿verdad?, espirituales, cuando estamos hablando de amargura o amargado, es una actitud
que te hace daño en el interior, ¿verdad? Que es puntiagudo, ¿verdad? Que te hace daño, que te hiere en el interior. Esa es la idea detrás de la palabra amargura. Es un veneno, ¿verdad? Entonces, por eso la amargura está relacionada con la rebeldía hacia Dios, la rebelión, el rencor, ¿verdad? La Biblia lo llama de diferentes maneras. Vemos que había personas que tenían el corazón rebelde, la rebelión surgía de esa insatisfacción con la autoridad. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros, no sé si les pasa, pero en la mente, uno no relaciona amargura con rebeldía, pero básicamente eso es lo que se convierte. La amargura se convierte en una rebeldía pasiva, ¿verdad? Es decir, yo no digo abiertamente, yo no quiero a Dios, yo no amo a Dios. No lo digo abiertamente, no soy activo en mi rebelión, pero soy pasivo en ello, ¿verdad? Estoy molesto con Dios y con lo que Él hizo o lo que Él permitió que sucediera. Entonces, por eso cuestiono su autoridad, por eso cuestiono lo que Él dice, porque lo que Él permitió en algún momento estaba en contra de lo que yo quería, ¿verdad? Lo que Él permitió me trajo dolor a mi corazón, entonces por eso yo cuestiono el por qué Él dice lo que Él dice, por eso yo cuestiono lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque lo que Él en algún momento permitió me hizo daño o estaba en contra de lo que yo esperaba, lo que yo hubiera querido, ¿verdad? Entonces la rebeldía y la rebelión están muy ligados al corazón amargo, ¿verdad? Por eso una persona amargada no sirve, ¿verdad? A los demás, ¿verdad? No sigue las indicaciones del Señor, se resiste a eso. Es ese descontento, ¿verdad? Raíz de amargura lo llama la Biblia, ¿verdad? Y lo llama muy bien de esa manera porque el problema con la amargura es que si tú no la tratas en el momento, son como raíces que se van, ¿verdad? Esa amargura se va arraigando y va extendiéndose, hace que el corazón se endurezca, hace que el corazón se vuelva insensible al Señor, hace que el corazón no pueda expresar amor, no pueda disfrutar la gracia, hace mucho daño. Entonces, la amargura es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Ese descontento con la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado. Como les digo, cuando tú ves a alguien amargado, tienes que orar por esa persona y amarlo y hablarle a su corazón, que le hace mucho daño esa actitud, ¿verdad? No sé, o sea, yo no tengo los datos científicos acerca de eso, pero sí he escuchado de personas que tener un corazón amargado y duro puede hacer daño en su salud también, ¿verdad? Muchas personas, yo creo que esa amargura y ese estrés que produce esa amargura, esa insatisfacción en el corazón, hace que los niveles de cortisol en el cuerpo sean mayores y no sé, el cáncer se hace difícil de luchar con él, enfermedades bien graves en el cuerpo que el cuerpo necesita, requiere de las herramientas para luchar contra esas situaciones. Ese nivel de cortisol constante en el cuerpo hace que sea más difícil. Entonces, hasta cierto punto incluso es malo para la salud el tener un corazón amargado. ¿Okay? Sigamos. Amargura y falta de arrepentimiento. Cuando entonces hay amargura, lo que les decía, y esa amargura persiste en el tiempo, tú no lidias con eso, sino que permanece ahí, no te arrepientes de él, empieza a producir rencor, ¿verdad? Empieza a producir rencor. Entonces, como te digo, no es un rencor activo hacia Dios, o sea, una persona que está amargada en su corazón y que no ha lidiado con eso, muy pocas veces van a ser tan honestas a decir estoy enojado con Dios. Muy pocas veces. Hay algunas personas que lo dicen, pero la gran mayoría de personas no van a reconocer que están enojadas con Dios, pero guardan un rencor en su corazón. Y entonces empiezan a enfocar ese rencor hacia un grupo en particular, ¿verdad? No sé, por ejemplo, el caso que les decía, ese muchacho perdió sus piernas a causa de un accidente causado por un hombre que estaba embriagado, ¿verdad? Alcoholizado. Entonces,
Alguien amargado puede empezar a generar un rencor muy fuerte, muy marcado hacia personas que tienen un problema de alcoholismo. Y empieza a marcar ese rechazo, ¿verdad? A aquellas personas que están en esa situación. A todos, ¿verdad? Pero surge ese rencor constante, rencor a una persona en específico. Si está esa persona identificada, sí, hacia esa persona. Falta de perdón, rencor, resentimiento. Pero cuando la verdad tiene que reconocer que su resentimiento y su rencor realmente es hacia Dios. Y ese es el meollo del asunto. O sea, cuando puedes llevar a esa persona a reconocer, o sea, tú estás enojada con Dios, tienes que arreglarte con Él, ¿verdad? Es con el Señor, o sea, tú estás enojado es porque tú crees que tú no merecías vivir eso. Y claramente fue una injusticia, pero tú crees que Dios actuó mal al permitir que algo así sucediera, ¿verdad? Porque tú no lo mereces, porque tú no estabas buscando algo. ¿Cómo me hago entender? El rencor es un síntoma de esa amargura. Palabras de mal, ¿verdad? Constantes palabras de mal. Es ahí, esas palabras de mal se pueden traducir de otra manera, es como maldecir, ¿verdad? Pero, ¿verdad? A veces tomamos ese maldecir como si estuviera diciendo puras, ¿verdad? Groserías o palabras soeces o algo así. Pero aquí es maldecir, es ese constante escuchar, ¿verdad? Eso se nota mucho con la queja, ¿verdad? Es ese quejarse constantemente, nada está bien, nada me gusta, nada podría ser mejor, nada les satisface, ¿verdad? Y entonces constantemente hablan palabras de mal, ¿verdad? Ah, pecados de ira, ¿verdad? Las personas que tienen un corazón amargado, que no han lidiado con ese corazón, suelen enojarse más fácil, suelen gritar más fácil, ¿verdad? Se les hace más fácil a veces ofender a las demás personas que están a su alrededor, terminan ofendiendo muy fácilmente a aquellos que los aman. Las personas que están más cerca terminan ofendiéndolos más cuando les hacen ver la verdad, cuando les confrontan con su necesidad de ponerse en paz con Dios, se molestan, se enojan, incluso ofenden, ¿verdad? Entonces estas son síntomas. Cuando tú empiezas a ver esto, rencor, palabras de mal, pecados de ira, empiezas a darte cuenta que estos son los síntomas de un corazón que está amargado por mucho tiempo, ¿verdad? Que ha permitido que la amargura se arraigue y que tome control de su corazón. Y eso es, como les digo, eso es muy triste. Entonces, por eso tú quieres tratar de traer palabras de verdad y amar y tener paciencia y gracia por esa persona, porque es muy triste para esa persona estar encerrada en su propia amargura, ¿verdad? Y en Estados Unidos los americanos tienen un dicho que no sé si lo estoy traduciendo bien, pero ellos dicen, la miseria siempre busca compañía, ¿verdad? Entonces, cuando una persona siente miseria en su corazón, amargura en su corazón, no quiere sentirse solo, entonces trata de que los demás también se sienten así. Entonces eso nos lleva a lo que surge de un corazón amargado. ¿Qué surge de un corazón amargado? Uno, no se disfruta la gracia de Dios, ¿verdad? Luis, qué pena. Dime. Preguntica. Allí en lo que veíamos ahorita antes en pecados de ira, digamos que la malicia allí cómo se traduciría, porque pues digamos uno conoce la malicia como otra cosa, no como un pecado Sí, de ira. claro. Entonces no entiendo muy bien. Ok, la malicia aquí se podría entender con la idea de, yo lo entiendo de esta manera, como en este caso, la malicia es como el estar siempre creyendo que alguien te quiere hacer mal, o sea, como que siempre estás sospechando de que los demás están tratando de hacer algo malo, ¿verdad? No, constantemente, y por esa razón tú también mantienes una barrera hacia los demás constantemente. Se te imposibilita amar a las otras personas, abrirte hacia las otras personas, porque consideras que todo el mundo siempre cuestionas lo que están haciendo, lo que están pensando, ¿verdad? En este caso yo creo que se refiere a eso. No se refiere a la idea de estar planeando maldades a otras personas en este caso, pero sí que te cuesta desarrollar una relación sana de amor con otra persona, de entrega recíproca con otra persona, porque todo el tiempo
constantemente crees, sospechas que las demás personas están actuando por otras razones. Entonces tú mismo por eso bloqueas también y no estás dispuesto a tener una relación de entrega recíproca de amor, ¿verdad? Aquí estamos hablando ya de casos donde hay una amargura tan arraigada de años, ¿verdad? Y que ahí sigue. Entonces, dime. Con lo de la amargura y la falta de arrepentimiento, también hay personas que han desarrollado eso desde ellos mismos, digamos, por algún pecado, alguna mala decisión que tomaron, decir esto pasó porque yo hice esto, ¿verdad? Entonces, yo digo y me hizo pensar en la falta de arrepentimiento de traer eso al Señor y que no sé, esos pecados que están viviendo las consecuencias de ese pecado, digamos, o han vivido las consecuencias de ese pecado y no se han arrepentido de que el Señor les perdone, ¿verdad? Eso es algo pues, que he visto de los que tengo cerca, que decir, el enojo no es hacia nadie más, sino es hacia la misma persona, decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Me está pasando esto. Sí, también puede ser. Y aún así, aun cuando el objeto aparente de ese rencor eres tú mismo o es la misma persona, aún así la persona tiene que reconocer de que en realidad su problema es con Dios, que realmente está peleando con Dios, aunque esté culpándose a sí mismo. Eso tal vez lo vamos a ver en las próximas semanas cuando hablemos acerca de cómo amar al prójimo. Vamos a tocar un poquito el tema acerca de perdonarse a uno mismo. ¿Verdad? Que muchas personas que experimentan eso que tú estás diciendo, lo que algunas personas les sugieren es tienes que perdonarte a ti mismo. Cuando realmente no es eso, ¿no? Exacto, tienes que entregárselo al Señor y reconocer que Él aún así está en control de lo que tú mismo hiciste, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Entonces, sí, es cierto, hay personas que se autorrecriminan constantemente y eso no les permite seguir adelante con una vida normal, bueno, de comillas normal, ¿verdad? Muy bien. Ok, ¿qué más surge de un corazón no amargado? Lo primero, no se disfruta la gracia de Dios, esto es muy importante. Es lo que les decía, nos enfocamos, o el ser humano se enfoca tanto en el dolor que ha experimentado que otra vez decimos, es válido y es real, nadie lo está invalidando, nadie lo está desconociendo, ¿verdad? Pero el enfocarnos constantemente en mi dolor, en la injusticia que se cometió hacia mí, me imposibilita ver la gracia que sí he recibido. O sea, porque sea tan dura la vida como haya sido, hay esos destellos de gracia de Dios constantes hacia mi vida, ¿verdad? Tal vez sí, viví cosas terribles y muy dolorosas, pero en medio de ellas, el Señor también expresó su gracia de muchas maneras. O sea, el hecho de poder respirar hoy, ¿verdad? Cosas básicas, de poder tener el sol, de poder haber comido, o sea, esas son tal vez cosas pequeñitas. Y si vamos ahondando y vamos profundizando más, vamos a encontrar que hay más bendiciones, ¿verdad? Tal vez mi familia, tal vez mis hijos, tal vez el poder haber estudiado, tal vez el trabajo que tengo, ¿verdad? Y cuando empiezo a contar mis bendiciones, me empiezo a dar cuenta que sí, he experimentado cosas terribles y sí ha sido muy doloroso, pero aún en medio de eso Dios ha sido bueno. O sea, sí he podido tener acceso a experimentar la bondad de Dios en medio de la maldad de esta tierra. ¿Me van a entender? Entonces, cuando uno está amargado, uno ni siquiera puede ver esas expresiones de la gracia de Dios, ni siquiera las puede apreciar, porque está muy duro el corazón. Otra cosa se estorba a los demás, ¿verdad? La persona amargada también termina estorbando el crecimiento de los demás, ¿verdad? Una persona amargada es alguien difícil porque tú estás tal vez, bueno, tú estás junto a alguien que tiene un corazón amargado, que no se ha arrepentido, que no ha lidiado con eso. Y tal vez tú quieres hacer algo, tú quieres estudiar, tú quieres tal vez salir adelante, esforzarte en la vida y la otra persona es como cada vez un peso ahí a la par tuya diciendo, pero ¿para qué? Si vienes y eso no sirve, no confía en nadie, si ya se van a aprovechar de usted y no.
en serio, ya le va a ir mal, ya espere y verá, y uno, pero ¿por qué? O sea, es como sentir esa cadena y que me vuelve a bajar otra vez. Entonces, la persona amargada suele convertirse en un estorbo para los demás también. Contamina el corazón de los demás, ¿verdad? Una de las cosas que más se infecta, que trae infecciones, la amargura, ¿verdad? Termina amargando a alguien a su alrededor. Si alguien le copia, empieza a contaminar a ese corazón y uno a veces encuentra que muchas personas están amargadas en su corazón y ni siquiera es por algo que les haya pasado, sino porque o su mamá estaba en amargura, sus abuelos estaban en amargura, su hermano estaba en amargura y ellos mismos empiezan a llevar una amargura en su corazón y empiezan a desarrollar un rencor en su corazón sin saber ni por qué, ¿verdad? Empiezan a generar un rencor en su corazón y no saben cuál es la razón, ¿verdad? Pero es porque simplemente fueron contagiados con ese lenguaje de amargura alrededor constantemente, estar constantemente dudando y sospechando de los demás y todo eso, y entonces tú empiezas porque estoy actuando igual, no tengo razón para hacerlo, pero lo estoy haciendo, ¿verdad? Una práctica. Dime, Marcia. ¿Resentimiento y rencor es lo mismo? No, no necesariamente, sí tiene mucho que ver. Rencor es como sentir algo contrario hacia alguien, pero el rencor suele ser como más, son muy parecidos, ¿verdad? Pero el resentimiento es más como que mantengo un dolor, ¿verdad? Esa persona me causó dolor y recuerdo ese dolor constante, pero el rencor va un poco más allá, ¿verdad? El rencor es, te deseo mal también, ¿verdad? Pues son primos hermanos, están muy cerquita los dos. Pero sí, tal vez el resentimiento es más bien como, no puedo olvidar el dolor que me causaste y no te perdono, me cuesta, ¿verdad? Siento ese dolor todavía cada vez que te veo, pero el rencor va más allá, el rencor es, quisiera que te mueras, o sea, quiero que te vaya mal, ni siquiera contemplo la idea de perdonarte. En el resentimiento contemplo la idea, pero creo que no puedo, pero en el rencor es no estoy dispuesto y no quiero y no te voy a perdonar. No sé, algo así, pero están ahí pegaditos, muy, muy pegaditos. Bueno, ¿qué otra cosa surge? Un corazón amargado. Te lleva a relacionarte con otras personas de corazón amargado. Es lo que les decía. Termina uno encontrando a otros que piensan igual, que sienten igual. Y se hace un club, el Club de los Amargados. Ese debería ser el nombre de un álbum de música. Si hacemos un grupo, le ponemos así. El Club de los Amargados. Pero sí, tristemente terminas encontrando a alguien que te copia y eso sí es peligroso, sobre todo en una iglesia. Es muy peligroso cuando 2 o 3, 4 personas que están amargadas se juntan. Pueden causar mucho daño. O sea, hay que tener cuidado con eso. Sí. Ok, sigamos. ¿Qué claves debemos tener en cuenta entonces para vencer la amargura? Primero, tenemos que reconocer, ¿se acuerdan? Eso lo hemos hablado desde el principio. Tenemos que reconocer que la amargura es pecado y que nos contamina. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestra amargura. Recuerden, nosotros también como cristianos podemos experimentar amargura en algún momento, tal vez no una raíz de amargura, tal vez no un corazón endurecido y rencoroso, pero en muchos momentos sí tenemos que lidiar con la amargura. Por ejemplo, yo no quería que pasara esto, ¿verdad? ¿Por qué pasó? Y Señor, y cuando yo te estoy sirviendo, o sea, yo te estoy sirviendo y esto pasa y eso me molesta, Señor, ¿por qué permitiste eso? Y te voy a reconocer rápidamente, Señor, estoy enojado contigo, perdón. O sea, la vida no gira en torno a mí, o sea, gira en torno a ti. ¿Quién soy yo para exigir algo diferente a lo que todos los seres humanos viven en esta tierra, que es maldad, injusticia, dolor? Antes tengo que estar agradecido porque no estoy solo en esto. O sea, sí estoy experimentando dolor, pero tú estás conmigo. Hay otras personas que no tienen ese soporte espiritual que eres tú, no tienen esa roca que eres tú, ¿verdad? ¿Por qué no yo? ¿Verdad? Un accidente, ¿por qué no? Porque el vecino sí puede tener accidentes y yo no? O sea, ¿quién soy yo? ¿Soy acaso especial? ¿No?
La cosa es que tal vez mi vecino no tiene la roca de salvación en ti, yo sí. ¿Verdad? Gracias, Señor. Entonces tengo que confesar esas expresiones de amargura. Es un pecado. Estoy cuestionando la soberanía de Dios. Creo que yo soy más justo que Dios. O sea, si yo fuera Dios, yo no hubiera permitido que esto pasara. ¿Qué estás diciendo? O sea, escucha lo que estás diciendo. O sea, estás diciendo que si tú hubieras estado en el lugar de Dios, tú hubieras actuado con mayor justicia. Wow. Yo creo que cuando uno se pone a pensar en eso, wow, qué atrevimiento de mi persona como ser humano, ¿verdad? Como criatura, llegar a decir que yo hubiera podido actuar con mayor justicia que Dios, el creador del universo, que es perfecto en todos sus caminos. O sea, cuando uno piensa en eso, uy, no, Señor, perdóname, no es lo que quise decir. Pero el Señor dice, pero eso es lo que estás pensando. Entonces, perdóname, de verdad, perdóname, yo no soy quien, ¿verdad? Para exigir o demandar un trato especial en esta tierra. Esta tierra es una tierra de maldad, es una tierra caída, es una creación maldita por el pecado. Es una tierra con mucha oscuridad, ¿verdad? Y yo tengo una promesa eterna de una luz que me espera en la eternidad. Entonces, estoy consciente que mientras esté en la tierra, la oscuridad en algún momento puede rodearme, pero mi esperanza es eterna, ¿verdad? No quiero llenarme de amargura, aunque puedan suceder cosas horribles, terribles, ¿verdad? Es tremendo. Se debe estar dispuesto a perdonar y a tener misericordia. Entonces, después de confesar, después de reconocer delante de Dios que no es una actitud que a Él le agrada, que de hecho es una actitud ofensiva hacia Él, entonces debo estar dispuesto a perdonar y a tener misericordia. Entonces es lo que decía, perdonar a las personas a las que tenga que perdonar. A mí me llama mucho la atención como el mundo, incluso el mundo, reconoce estas virtudes, ¿verdad? Cuando hay personas que perdonan a los asesinos de sus familiares y cosas así. El mundo mismo se sorprende y dice, wow, mire qué virtud. ¿No? Porque el mismo mundo reconoce que esto tiene que ser es una obra sobrenatural, eso no es normal, ¿verdad? Eso no es normal. Pero la Biblia nos dice a los creyentes que eso es lo que debería manifestarse en nosotros ahora que estamos en Cristo. Y una de las cosas lindas es que muchas de estas personas que aparecen en las noticias que perdonó a su captor o cosas así, muchos de ellos después uno se entera que son creyentes, ¿verdad? Me acuerdo por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan en Cali, el que era el portero, el arquero del América que le dispararon y quedó, ¿verdad? Hace años atrás, algunos están muy jóvenes para saber. Era un portero, el arquero. Sí, el arquero. Y después él aparece perdonando al muchacho que le disparó y toda la cosa. Y cuando uno va a escuchar, no, es que él creyó en Cristo, ¿verdad? Y entonces por eso él dice, yo puedo perdonar. Y dice, wow, o sea, tiene que ser una obra sobrenatural, ¿verdad? De que el Señor hace en la vida de una persona para perdonar. Me acuerdo la vida de Corrie ten Boom. Si alguno de ustedes no la ha leído, se la recomiendo. Es el libro del lugar escondido, The Hiding Place, de Corrie ten Boom, cuando ella habla acerca de... Es tremendo, ¿no? Cuando ella habla acerca de cómo vio a su hermana, o sea, ellos eran holandeses y estaban ayudando a judíos a escapar de la persecución nazi en la Segunda Guerra Mundial, eran creyentes en Cristo, ¿verdad? Y cuando los descubren, los de la Gestapo se los llevan a ellos como familia, sus papás mueren, no los vuelve a ver, nunca sabe más de ellos hasta que se entera que murieron. Y ella y su hermana en el campo de concentración sufren cosas horribles, horribles. Hasta que finalmente su hermana muere en sus brazos, bueno, casi en sus brazos, pero... Y ella dice que después de que los americanos llegaron y liberaron la ciudad y toda la cosa, ella empieza a contar su historia y empieza a contar cómo Dios la sostuvo en medio del asunto hasta un día en que aparece el mismo soldado que había torturado a su hermana
aparece en una iglesia después de que ella acaba de hablar de perdonar, acaba de hablar de cómo Dios la sostuvo y toda la cosa, y aparece ese señor ahí y se le para enfrente y le dice, perdone, perdone. Yo ahora creo en Cristo también, yo necesito que usted me perdone. Y ella habla acerca de cómo ella no quería. Y el tipo le extiende la mano y todo el mundo en la iglesia está viendo y ella, no quiero darle la mano a este hombre, o sea, no quiero, este hombre me hizo mucho daño, mató a mi hermana, o sea, básicamente por las heridas que él le causó, su hermana murió. Y finalmente ella en ese momento escucha la voz de Dios y le dice, dejes perdonarlo, ¿verdad? Y ahí le da la mano y se abrazan y se ponen a llorar los dos. Es tremenda esa parte cuando uno lee eso, es como, wow. Pero ella reconoce, todavía había amargura en su corazón. Acerca de por qué su hermana, ella siempre dice ahí en el libro, su hermana era más espiritual que ella, ¿por qué tenía que morir ella, verdad? Y ella reconoce que había amargura todavía en su corazón y ahí en ese momento pudo ser libre, pudo perdonar, tener misericordia. Es una historia muy linda la Corrie ten Boom, se la recomiendo. Se debe pedir perdón a Dios para restaurar la relación con Él, poder gozarse con Él siempre. Entonces, obviamente, pedirle perdón al Señor, restaurar esa relación con el Señor, recordar que Dios nos ama y todo obra para nuestro bien. ¡Wow! Esta parte, ¿verdad? Es tremendo para nosotros como cristianos. Saber que nos golpea constantemente. Todo obra para bien para los que aman al Señor y conforme a su llamado, a su amor son llamados, ¿verdad? ¡Wow! Romanos 8, 28, 29, todo obra para bien, ¿verdad? Todas las cosas que suceden alrededor en nuestra vida puede ser usado para la gloria de Dios en nosotros, hasta lo que no nos imaginamos, ¿verdad? Hay un pastor amigo que se llama Raúl Garduño en México y él lo comparaba con una receta de un pastel. Decía, para que salga el pastel tienes que usar todos los ingredientes. O sea, si le quitas uno de los ingredientes, sale un masacote feo, horrible, que nadie se puede comer. Necesita todos los ingredientes, ¿verdad? Entonces él lo mismo decía, nuestra vida cristiana tenemos que verla de esa manera. No, hay ciertos ingredientes que no nos gustaría que estuvieran en nuestra vida, ¿verdad? Pero Dios está usando incluso esos ingredientes tristes, dolorosos de nuestro pasado, de nuestra vida, de decisiones que tomamos o que otros tomaron y nuestra vida tal vez no traería la gloria al Señor como lo hace ahora si no fuera por eso. Y uno dice, wow, pero ¿cómo? Yo no quiero pensar así, pero sí es, ¿verdad? Todo obra, todo junto. Es la palabra ahí en el griego original es en Romanos 8, 28, todo obra para bien, es la palabra sinergia. Todo obra para bien. Y eso es lo que tenemos que recordar como cristianos, ¿verdad? Y eso es nuestro sustento todos los días, ¿no? Señor, tú estás en control. Todo obra para bien, aunque me duele, aunque no quiero, aunque me parece difícil, pero tú estás en control. Todo obra para bien. Tú te glorifiques, eso es lo importante. Sigamos. Aquí vemos algunos ejemplos bíblicos de cuando el enojo y la amargura se mezclan. Solo estos ejemplos nos ayudan para ver cuán grave es cuando dejamos que el enojo y la amargura entren en acción y los dejamos caminar. 1. Caín. ¿Verdad? Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque tenía enojo y amargura. ¿Verdad? Estaba enojado y estaba amargado. ¿Por qué? Porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano y la suya no. ¿Verdad? Y tal vez es un ejemplo muy obvio, ¿verdad? De envidia y de celos, pero es amargura. Él no podía entender por qué Dios, ese es su enojo, por qué Dios acepta el de él y no el mío. ¿Por qué? El mío es también digno de ser recibido. Él creía, ¿verdad? Amargura. Simeón y Leví, eso es tremendo. Simeón y Leví, los dos de los patriarcas de la nación de Israel, masacraron a toda una ciudad, a todos los hombres de una ciudad, porque estaban amargados por la decisión de su padre. Ellos no podían entender por qué su papá había permitido que a su hermana la violaran, ¿verdad? Pero realmente estaban enojados con el Señor y actuaron de esa manera. Saúl trató de matar a su hijo mayor
Jonatán le decía, padre, ¿quieres matar a David? Saúl, en un arranque de ira, agarra una lanza y se la tira, porque estaba amargado. ¿Por qué estaba amargado? Porque ya sabía que Dios había escogido a alguien más para el reino. Él no estaba de acuerdo. ¿Cómo puede ser posible eso? Usías sufrió consecuencias físicas, se amargó con el Señor y le dio lepra, se enojó con Dios, mostró su rebeldía porque no está de acuerdo con lo que Dios está permitiendo y le dio lepra a Usías. Jonás fue reprendido por Dios por su amargura, ¿se acuerdan? Jonás estaba totalmente amargado. ¿Cómo puede ser que Dios perdone a esta gente? O sea, no puedo creer. Son malvados, merecen morir. Y ahora Dios los perdona. Yo sabía, Dios, que tú los ibas a perdonar porque eres así. Yo soy más justo que tú, yo no los hubiera perdonado. Amargado totalmente. Jonás dice que es el antiprofeta del Antiguo Testamento. Todos lo llamamos el profeta Jonás, pero si nos vamos a dar cuenta, él es el antiprofeta del Antiguo Testamento. Es una vergüenza, Jonás. Sí, definitivamente. Simón, ¿recuerdan? Simón el mago se llenó de amargura porque él no podía tener el mismo poder que tenían los discípulos. Y Pablo se lo dice cuando Pedro lo mira a los ojos y le dice, tienes su corazón amargado, tienes amargura en tu corazón. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer ante el enojo y la amargura? Bueno, la palabra de Dios dice que debemos despojarnos de ambos, ¿se acuerdan? Y volvemos otra vez a nuestro punto que ya hemos tocado varias veces, despojarse y revestirse, despojarse y revestirse. Entonces, debemos despojarnos de este enojo, debemos despojarnos de la amargura. ¿Verdad? ¿Qué más debemos hacer? La Biblia nos dice, no tenemos por qué defender nuestros derechos. Dios está en control y todo obra para bien para quienes lo aman. Yo no necesito estar luchando por mis propios derechos. Todo obra para bien. Recuerden, no estoy diciendo con eso que debemos permitir injusticias. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, ustedes entienden, ¿no? Por eso lo pongo entre comillas. ¿Verdad? Son esas veces en que nos engañamos a nosotros mismos y queremos luchar por nuestro propio nombre, nuestra propia dignidad y cosas así. No tenemos que hacer eso. Dios está en control. Dios está en control. Él sabe cómo está obrando, ¿verdad? En nuestra propia vida. Él sabe cómo se va a glorificar, a pesar de que yo no lo pueda entender. Él sabe qué permite, qué no permite y cómo se lo puede glorificar en mi vida. Entonces no tengo que estar luchando por mí mismo, defendiéndome a mí mismo constantemente. Y bueno, ¿terminó? Ha terminado. Terminó. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Terminamos un poquito antes, pero no tan antes como había prometido. ¿Alguien iba a decir algo por ahí? Escuché una voz. Susan. Susi. Ok, nadie por ahí. Sí, Luis, y yo quisiera preguntarte algo. Cuando una persona ha tomado la amargura como su estilo de vida, no sé cómo decirlo, ¿cómo y no acepta como, ay, es que no sé cómo preguntarte, pero es que tengo tantas dudas al respecto? Es una persona que no ve que vive en amargura y por lo tanto cuando se le nombra el tema o se le lleva es a ver lo contrario, a de pronto se le anima a ver las bendiciones del Señor, a ver cómo, a despejar, a poner su mirada en cosas en las que les debe colocar como en eso, en las bendiciones del Señor, en no poner su mirada
en ella misma, pero esa persona no quiere aceptar, toma todo como una No, no. crítica, o sea, lo toma todo personal. ¿Cómo uno puede ayudar a esa persona? Simplemente orando. O sea, uno al ver que esa persona no se queda como en la misma situación y no permite ninguna ayuda externa, simplemente uno sí ora por esa persona e ignora la situación que esa persona está viviendo. Pues ¿Cómo? sí, tal vez no, tal vez la palabra no es ignorar, pero otra vez volvemos al punto de qué puedo controlar yo, ¿verdad? O sea, si tú has intentado tocar el tema, hablarlo, sabes que le está haciendo daño a esa persona, esa actitud, esa amargura constante y tú has intentado tocar el tema, hablar y pues hay como un rechazo constante de parte de esa persona a tocarlo, a hablarlo, a discutirlo. Eh, pues sí, o sea, básicamente lo que puedes hacer es, bueno, puedo orar, pero orar muy enfáticamente por eso. Me puedo enfocar en lo que sí puedo controlar. O sea, yo no puedo controlar que esa persona no quiera hablar. Yo no puedo obligarla, ¿verdad? Pero entonces lo que sí puedo controlar es que puedo orar por esa persona con mucho amor y con mucha dedicación. Eh, de manera que algún día se pueda dar ese tiempo en que esa persona pueda hablar y liberarse de eso, pedirle perdón al Señor. Tal vez no es contigo, tal vez es con alguien más que necesita hablar. Pero sí, yo diría orar, pero orar muy, muy dedicadamente por esa persona. ah, y dejarlo en las manos del Señor, sobre todo si es una persona que conoce al Señor. Confiar en el Señor es bueno y de alguna u otra manera traerá a alguien, ¿verdad? Tal vez permitirá que otro suceso en la vida suceda, venga y que produzca esa necesidad de hablar, no sé, pero orar, yo creo que orar, si lo has intentado, ¿verdad? Si lo has intentado, si has querido hablar, si has querido tocar el tema, pero no hay respuesta, no hay un cierre total y absoluto, pues solo el Señor puede tocar el corazón, solo el Señor puede transformar, ¿verdad? Y como te digo, tristemente a veces puede ser a través de otro suceso difícil que de repente traiga a urgencia esa necesidad de tocar el tema. A veces puede ser a través de alguien más, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de familia, ustedes saben cómo somos, ¿verdad? Somos a veces más propensos a hablar con alguien que está fuera de la familia que alguien que está dentro de la familia. A veces me molesta que sea mi familiar el que me lo esté diciendo constantemente porque no quiero, siento juzgado. Y a veces el Señor trae a alguien más, alguien de afuera de la familia para tocar el tema. Y con esa persona sí se abre, ¿verdad? Y después vienen y te dicen, ay, mira, hablé con tal persona y me dijo tal cosa, mira cómo el Señor abrió mi mente. Y uno dice, eso es lo que yo te estaba diciendo todo este tema. Pero a otra persona sí se lo recibe bien. Entonces, no sé. Pero sí lo que te diría es orar. Y a veces uno no se imagina cuán importante, cuán poderoso, cuán especial es la oración de los hijos, de los hermanos, de los amigos. Delante del Señor por alguien que está esclavizado por una situación de amargura. Yo creo que el Señor honra esas oraciones. Entonces, como te digo, si ya lo has intentado en muchas ocasiones, orar. Si todavía tú sabes que podrías volver a intentarlo, hazlo. En un espíritu de mansedumbre, en un espíritu de amor, pero un espíritu de urgencia también, ¿verdad? Y solo enfócate en lo que tú sí puedes controlar, ¿verdad? Diría yo. Gracias. Y la última que tengo es característica de la amargura que el amor que uno le pueda dar a otra persona porque decías que todo se malinterpreta, ¿no? Como me quieres hacer daño, todo es para mal. Cuando tú demuestras tu amor hacia alguien,
en este caso la misma persona que tiene esa amargura en su corazón, pero a medida que entre más expresas tu amor, más se intensifican ella más actitudes como de rechazo, ¿cómo se dice? De enojo, sí, como, no sé, como aquí en Colombia cuando, El rechazo. sí, como cuando uno aquí dice que hay que hablarle duro para que se avance y que cuando uno habla pasito, entonces ahí sí la persona como que se enoja más, no sé cómo decirlo. ¿Eso es una característica propia de esa amargura o nace de otro Sí, tipo sí, de situación? ¿Y podría qué hacen ser, ahí? O lo sea, decíamos dejar de expresar el amor. lo llamábamos como esos pecados de ira, ¿verdad? Ese enojo cuando se sienten reprendidas. Eh, bueno, si tú decías que a veces hay personas que hay que hablarles fuerte para que, ¿verdad? Y como que esos cimbronazos, así como que, ok, y ahí reaccionan, ¿verdad? Hay personas que a veces reaccionan más con una palabra de alguien que los ama bien fuerte y que a veces cuando uno trata con mucho cariño como que rechazan constantemente y dicen, vale, entonces, ¿verdad? No sé, es difícil. Cada persona es tan diferente y las razones de la amargura pueden ser tan distintas. Lo que sí yo creo que es importante es que no te rindas en amar. O sea, no te rindas de hacer lo correcto. Esto sí la Biblia nos dice constantemente eso, ¿verdad? No te rindas de hacer lo correcto, que llegará el momento en que vas a poder recoger de lo que sembraste. Entonces, mientras uno pueda seguir haciendo, manifestando expresiones de amor hacia la persona, uno debe seguir haciéndolo. Recordemos otra vez que amor no es necesariamente abracitos o palabras lindas o cosas así. Amor es morir por el bienestar de la otra persona, buscar el bienestar de la otra persona constantemente, aunque eso signifique que yo tenga que salirme de mi camino para poder hacerlo. Entonces, si puedes seguir expresando amor, tienes que hacerlo hasta el final y uno nunca sabe cuándo en alguna de esas expresiones de amor la persona tal vez reacciona. Otra vez, vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que cuando hablamos de expresiones de amor no me estoy refiriendo a expresiones de cariño necesariamente, sino me refiero a decisiones en las que yo muero a mí mismo para que la otra persona pueda recibir el beneficio, el bienestar de mi acción. Entonces, en este caso, yo creo que hay que hacerlo hasta el final, nunca rendirse. Yo siempre pienso en el Señor Jesucristo en Juan 13, cuando le lava los pies al mismo Judas. Hasta el último momento, él estaba expresando amor hacia ese hombre, a pesar de que sabía lo que iba a hacer después. Entonces, sí, yo creo que no debemos cansarnos de hacer lo correcto y hacer el bien. Uh, en algunos casos, sí significará dejar de tener algún tipo de expresión de afecto, de cariño, como les digo, abrazos o cosas así, ¿verdad? Tal vez en algunos casos eso sí sea necesario como pararlo. A veces el doctor Dobson, James Dobson dice que no hay amor más dulce que el amor firme. Entonces a veces lo que tú dices, a veces deseamos que no es el momento dado donde tú tienes que hablar con firmeza ¿verdad? Y ser muy asertivo acerca de lo que tú dices fuertemente, puede ser una expresión de amor tremenda, ¿verdad? Tremenda. Entonces, la actitud de amor no debe cambiar. Tal vez es pedirle al Señor la sensibilidad de cómo expresar ese amor, cómo esa persona necesita experimentar el amor que Dios está poniendo en ti hacia ella o hacia él. Y ese es el reto, ese es nuestro reto, ¿verdad? Saber cómo hacerlo. Pero sí, el amor siempre tiene que estar experimentando, expresándose. Vale, muchas gracias. Sí, Pirilín. Dale. Bueno, entonces nos despedimos por ahora. Elis,
No, era para ya despedirme de ustedes todos. Bueno, está bien, vamos a Luis, orar ¿el entonces. versículo Dime. no lo van a dejar o ya lo dijeron de pronto? Ah, para la próxima. No, lo que pasa es que como estamos terminando la clase de la semana pasada, esta vez no voy a dejar versículo. Okay. Sí, esta vez no. La próxima semana sí vemos versículo y la próxima semana les voy a tener un formato nuevo para hacer una nueva autoconfrontación un poco diferente a las que hemos hecho hasta ahorita. Entonces, confiando en Dios, la próxima semana usamos el formato de siempre con un nuevo versículo y un nuevo formato, con un nuevo ejercicio. Confiando en Dios, la próxima semana empezaremos a ver el tema de amar al prójimo, cómo debemos amar al prójimo. Después de eso nos enfocaremos en hablar acerca del temor y la depresión. Y después de eso ya nos enfocaremos en temas muy, yo decía hoy explicándole a alguien que son temas que vamos a tener que pasar rápidamente, aunque yo no quisiera, pero por tiempo, porque son temas que podrían requerir un curso entero. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la relación de padres con hijos, la relación matrimonial. Entonces son temas que podría tomarnos otros 12 días más. Entonces vamos a tener como ciertos principios generales y ya nos vamos a enfocar hacia el final. A ver, las próximas semanas. Oremos entonces. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener, por bendecirnos, amarnos, cuidarnos, a pesar de que no merecemos nada, como hemos dicho. Vivimos en un mundo donde no estamos exentos de maldad, de injusticia, de dolor, de tristeza, de enfermedad, Señor, pero aún en medio de todo eso, Señor, tú nos bañas, nos bañas con tu gracia, con amor todos los días. Estamos tan agradecidos y es una gracia que sabemos que se va a extender hacia la eternidad. No es una gracia temporal nada más. Señor, como cristianos sabemos que nuestras vidas son unas vidas de un gozo eterno, de gracia eterna, salpicadas de momentos de dolor, de tristeza, de injusticia, aunque lo que realmente merecemos es todo lo contrario. Merecemos una vida eterna de dolor, de miseria, de angustia, salpicada de momentos de alegría y de felicidad terrenal. Tú nos estás dando todo lo contrario. Y estamos tan agradecidos por eso, Señor. Gracias por tu amor y oramos por aquellos de nosotros que tal vez estamos en algún momento luchando con sensaciones de amargura, pensamientos de amargura. Y te pido por aquellos familiares, amigos, personas que conocemos que también están lidiando con eso. Nos ayudes a tener la sensibilidad para amarlos, para orar por ellos, para hablar si es necesario, pero con tu espíritu de mansedumbre, de amor. Ayúdanos, Señor, y ayúdales a ellos también a poder finalmente ver sus corazones blandos otra vez ante tu gracia. Ponemos en tus manos esta noche, aquellos que regresamos a casa, llévanos con bien, aquellos que están en casa, permíteles un buen descanso, Señor. Oramos por todos nuestros amigos y hermanos que no pudieron conectarse hoy también, que tú les bendigas y les guardes. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chao a todos. Ahora. Buenas Gracias. noches, cuídense. Buenas noches. Bendiciones. Igualmente. A todos. Noches. Saludos.